Alexis Triana Hernández, presidente del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Se graduó de periodismo en la Universidad de La Habana. Empezó su carrera como presidente de la Asociación Hermanos Saiz, el Centro de Arte en Holguín. Luego dirigió el Consejo Provincial de las Artes Escénicas durante 13 años. Es fundador del Festival Internacional de Artistas y Promotores Culturales Romerías de Mayo y vicepresidente del Festival Internacional de Cine Pobre en Jibara, un género de cine específico financiado por los propios medios de los participantes. Asimismo, fundó el Estudio Multimedial. Señor Triana, actualmente usted dirige el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, el ICAEC. Cuéntenos, por favor, cómo funciona el instituto y cuál es su misión. Tenemos ya 65 años de historia de cine. Nuestros fundadores eran jóvenes apasionados, habían estudiado cine en Italia, en Estados Unidos, y regresaron a Cuba tras el triunfo de la Revolución, apenas a 3 meses del triunfo, a fundar el Instituto de Cine de Cuba. Pues para nosotros es un honor, sencillamente, tener hoy la posibilidad de regir los destinos de nuestra industria cinematográfica, de articular el movimiento de cineastas, de productoras, de técnicos, que hoy son una fuerza muy pujante dentro de nuestra sociedad. Trabajamos con más de 65 productoras audiovisuales independientes, trabajamos con estudios profesionales de cine, estudios de animación, productoras estatales. Somos todo un conjunto de empresas, de entidades que el Instituto de Cine funciona como coordinador y gestor de esa política. Para nosotros, por tanto, hoy por hoy, producir cine, distribuir cine, exhibir cine, son 3 retos que tenemos de cómo contemporaneizar esa labor y cómo seguir defendiendo nuestra identidad nacional. ¿Y qué actos acompañaron las celebraciones del aniversario del ICAEC? Estamos desde marzo de este año en esta conmemoración, es nuestro 65 aniversario. La ley de cine de Cuba que fundó el Instituto de Cine data de los primeros 3 meses tras el triunfo revolucionario. Fue una de las primeras leyes revolucionarias y por tanto la creación de nuestro instituto como una institución cultural, quizás la más importante desde aquel momento. Llevamos por tanto todo un año conmemorando este primer aniversario con varios festivales nacionales e internacionales, buscando sobre todo poner en valor la obra de nuestros fundadores, tratando de homenajear a los técnicos, a los productores, a los cineastas que durante todo este tiempo continúan aportando a la industria del cine. Nuestros artistas no se retiran, no se jubilan, sino que continuamente están entregando a los más jóvenes todas sus enseñanzas. ¿Y qué caracteriza al cine cubano contemporáneo? ¿Qué tendencias destacaría usted en su desarrollo y qué temas prefieren abordar los directores de cine cubanos en sus obras? Yo creo que hay un cine que problematiza su realidad, que es una mirada personal, una mirada propia sobre el entorno social de un país que ha tenido que hacer de la resiliencia una de sus actitudes fundamentales. Somos una isla, pero una isla rodeada de mar y que quizás su capital más importante ha sido el desarrollo del talento humano, su recurso humano. Tenemos mentes brillantes, personas formadas de manera gratuita en nuestro sistema de enseñanza, por eso nuestros deportistas, por eso nuestros artistas, por eso nuestros grandes científicos. Recuerda siempre que somos un país que pudo hacer sus propias vacunas, sus científicos para resistir la COVID. Eso es posible solo por ese recurso humano, solo por sus hombres y mujeres. De tal manera que si tú me preguntaras hoy qué es lo que más nos enorgullece de nuestro cine, es que sea capaz de poner en pantalla el mejor rostro de la patria. ¿Y qué temas del cine le resultan más cercanos a usted personalmente? Bueno, para mí realmente el cine de autor es muy importante. Yo soy en lo personal un amante del neorrealismo italiano. Son filmes que siguen marcando una época. Fellini, Pasolini, definitivamente marcaron a la generación que fundó el cine cubano. Hoy hay muchas perspectivas nuevas, pero lo muy llamativo es cómo ellos, trabajando con el blanco y negro, fueron capaces de desafiar el plano, fueron capaces de buscar
un discurso otro que no era comercial. Por eso es que todo aquello que sea diverso, todo aquello que hable de identidades nacionales, todo aquello que busque lo contemporáneo desde su propia cultura, a mí me es motivante. Me parece incluso que necesita todo el respaldo posible. Rusia y Cuba históricamente tienen lazos fuertes en el ámbito del cine y el arte. Evalúe, por favor, el desarrollo de las relaciones entre nuestros países en el área cinematográfica en la actualidad. ¿Qué perspectivas ve usted? Yo creo que tenemos que ser capaces de tocar a todas las puertas, así como hemos hecho con TV BRICS. Es decir, creemos que hay que restablecer esos canales de intercambio, que hay que hacer un esfuerzo extraordinario por regresar a los 80, a los años en que tuvimos de manera muy fluida una comunicación entre nuestros pueblos y gobiernos. Hoy la comunicación política, ¿no?, es la máxima. Sin embargo, no logramos todavía en el terreno cinematográfico el intercambio que caracterizó los años 60. El testimonio que dejó este cineasta ruso es quizás uno de los más hermosos que yo pueda haber visto. Y es un material que no teníamos. Y es una prueba, igual que la película Soy Cuba, igual que tantos filmes e incluso planos, obvios, secuencias que se consideran antológicas en la historia del cine. Esto te demuestra cuántas posibilidades tenemos, cómo tenemos que volver de nuevo a rodar en Cuba y cómo nosotros estamos abiertos totalmente a la posibilidad de acompañarnos de manera mutua. Y en su opinión, ¿qué une al cine cubano y ruso? Nosotros somos personas orgullosas de sus culturas patrias y nuestras culturas patrias son además multiculturales. El alma rusa tiene mucho que ver con el alma latina, es pasional. Cuando un ruso te invita a su casa o es tu amigo, verdaderamente lo es porque lo es, nada es falso. Si un ruso cree, es como el cubano. Cuando cree, no hay límites posibles. ¿Y cómo cree que podría aprender a los directores de cine cubanos de los directores de cine rusos y viceversa? Yo creo que hay una escuela de cine muy potente en ambos países. El cine cubano es muy interesante, no solamente en cuanto a su recorrido estético, a sus búsquedas, sino también a su sentido del humor. Su sentido del humor contra la burocracia, su sentido del humor contra los males sociales. Es como si fuera un látigo con cascabeles, ¿no? Y yo creo que podemos aprender mucho de cómo efectivamente todo un nuevo cine ruso ha ido a la palestra, también cuestionador de su realidad, de la misma manera. Es decir, existen hoy muchos vasos comunicantes que nos relacionan, porque el siglo XXI lo que se llama globalización, pues permite vernos a una rapidez que antes no sucedía. Yo creo que no solamente hay que aprender en lo tecnológico, también hay toda una obra viva. Nosotros nos sorprendimos que en el fondo fílmico de Rusia estuvieran más de 75 filmes cubanos preservados y cuidados como tesoros en rollos de 35 milímetros. Hay algunas de esas cintas, de esos filmes, que nosotros ya perdimos y sin embargo ahí estaban celosamente cuidados. Yo creo que estamos obligados a volver sobre nuestra propia historia, volver sobre nuestra propia gesta, beber en esa fuente para poder asumir el siglo XXI. ¿Y el ICAE coopera con las instituciones especializadas similares de otros países de los BRICS? Yo creo que tenemos que proponérnoslo. No somos miembros de los BRICS, pero admiramos mucho el empeño de los países que lo integran. Y estamos, por tanto, yendo a la India, hablando con Irán, conversando con varios de estos países que ya son miembros. Creemos que tenemos que intercambiar más en lo cinematográfico y en lo audiovisual, porque el mundo moderno permite intercambiar contenidos. Y yo creo que tiene que ser un empeño y mi administración así se lo está proponiendo. Cuba acoge importantes festivales internacionales de cine y los cineastas de los países BRICS participan en ellos. Podrían participar más. De hecho, el Festival de Jíbar es un festival abierto al mundo y es un festival de cine pobre, no por la pobreza, sino por el concepto que significa que los recursos digitales como los que ahora mismo estamos trabajando tú y yo, que el internet, que las cámaras de menor formato, que el mundo en sí de la tecnología, pues quepa en el cine.
O sea, intentar el cine a partir de medios que eran más baratos y que democratizaban el acceso de los públicos fue un propósito de Jibara. Por tanto, más de 20 años este festival está abierto. Lo mismo que el Festival de Cine de La Habana, que es el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Es decir, tenemos las puertas abiertas para recibir la obra de los cineastas de los BRICS. ¿Y cuáles películas de otros países resuenan más en el público cubano? Yo creo que la cinematografía de la India es hoy muy apreciada, incluso de Bollywood. Nosotros tenemos espacios semanales en la televisión que proyectan estas películas, pero también del cine más experimental chino, indio, ruso. Es decir, el público cubano es un público amante del cine. En los festivales de cine se abarrotan los cines como en pocos países en el mundo y lo hacen por la expectativa de ver más y mejor cine. Para nosotros es muy importante recibir esta cinematografía, intercambiar con ella, y de hecho te ratifico que tenemos abiertas las puertas de nuestros cines para ello. ¿Y qué aspectos de cooperación cinematográfica entre Cuba y los países BRICS aún no han sido desarrollados, pero tienen un gran potencial? Yo creo que hicimos un primer paso cuando firmamos un convenio con TV BRICS de intercambio de contenidos. Nosotros aspiramos en próximos días a cerrar un convenio muy importante con Irán y con la India, pero creemos que hay otros países de los BRICS que pueden estar dispuestos e interesados. Creemos que tiene que ver con nuestra necesidad de seguir saliendo al mundo, de considerar que lo más importante, que el cine habla por sí mismo, que el arte es la mejor defensa en política, porque sobre todas las cosas le habla a los pueblos desde el pueblo. ¿Y con qué países Cuba coopera más en la coproducción de las películas? Trabajamos mucho más con México, con Chile y Argentina, con Sudamérica. Es de manera habitual que hacemos esas coproducciones, como con España. Son países cercanos por el concepto de Iberoamérica y por ello es tan importante tratar de lograr coproducciones con otras latitudes. Ahora mismo está empezando la primera película rusa en los últimos 10 años que se llama Guantanamera y ya ha comenzado a rodarse. Es una coproducción ruso-cubana y es un afán de volver a establecer esos lazos de intercambio. Y en su opinión, ¿cómo se podría facilitar el intercambio de experiencias entre los cineastas rusos y cubanos? Solo conveniendo, solo siendo compañeros. Es cierto que el mundo está regido hoy por relaciones contractuales, por relaciones comerciales, pero verdaderamente nuestros lazos de intercambio son más importantes que ellos. Nuestros padres trabajaron sobre esos conceptos, amaron Rusia, y no solamente Rusia, sino la antigua Unión Soviética, estudiaron en distintas universidades, tuvieron y conocieron la generosidad del pueblo ruso y de varios pueblos que integraban la Unión Soviética. Para nosotros, por tanto, retomar la idea de lo que aquí se gestó, lo que desde aquí se promovió, es una y otra vez esencial. Muchas gracias. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. Oye, esta es la cornetica. Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. Arriba, caballero, que hay mucho machete por dar todavía.